La verdad que es un reto hablar de maternas con todas unas expertas. Yo vengo a contar de apenas una experiencia corta, como lo había manifestado Andrea, muy bien documentada. Tuvimos apenas 4 casos en la unidad de cuidados intensivos y de los cuales, pues, una de ellas incluso es parte de nuestro equipo en la unidad de cuidados intensivos, que gracias a Dios llegó a buen término tanto la mamá como el bebé. Quiero mostrar este slide donde básicamente habla de un desajuste en la sociedad y evolutivamente cuando las personas o los seres humanos o incluso diferentes especies nos encontramos en diferentes situaciones que amenazan la vida propia de cada especie. Generalmente siempre nos juntamos o nos organizamos siempre a favor de ir frente a esa amenaza. Sin embargo, en este momento, juntarnos significativamente causa lo contrario, ¿no? Si nos juntamos mucho, pues aumentamos más los nexos epidemiológicos y es contraproducente. Quise traerla porque pues de verdad es bastante al lugar a lo que hemos vivido desde ya hace un año acá en el mundo, ¿no? Estos son datos estadísticos, esto es un dato del INS, en donde ellos, de acuerdo a unos cortes o a unas semanas epidemiológicas, emiten unos comunicados donde demuestran unos números significativos relacionados con la mortalidad materna. Sin embargo, acá geográficamente podemos identificar la ubicación donde podemos localizar estas mortalidades. Algo curioso es la mortalidad que uno generalmente espera que se encuentre es en áreas donde habíamos manifestado anteriormente, llega o el acceso a la salud es bastante precario, ¿cierto? Pero pues si uno identifica, esto se relaciona más es con el número ¿de qué? De habitantes por área, ¿cierto? Entonces mire este comportamiento que va desde el 2007, mire cómo se iba disminuyendo la tasa de mortalidad de maternas, pero llega esta pandemia y comienza otra vez a cambiar. Hablan algunos expertos que lo que hace es retroceder epidemiológicamente a Colombia, porque ya venía en un descenso esa curva de mortalidad. Entonces se atraviesa esto y lo que hace es aumentar estadísticamente la tasa de mortalidad. Pero pues claramente ante un análisis epidemiológico, pues acá tiene uno que establecer cuáles son las causas de esta mortalidad y existen unas que son de causa indirecta. En este caso vamos a hablar de neumonía por COVID-19. Acá estos datos ya los había mostrado Andrea anteriormente. Quiero entonces contarles que básicamente lo que va a ocurrir acá es que va a haber un parto pretérmino, evidentemente, cuando se hacen las cosas a tiempo en estas maternas, y hay una restricción del crecimiento intrauterino y una muerte perinatal, que es lo que precisamente queremos evitar. ¿Cuáles son las características de la virulencia de este comportamiento en todas las personas maternas y no maternas? Es los virus tienen unas espigas o espinas y que hacen que ellos se puedan de forma rápida adaptar o acoplar a ciertos receptores celulares. Esto hace que en el caso de la angiotensina 2 sean de mayor afinidad, lo que favorece la entrada de estos virus a nivel celular. ¿Qué va a facilitar? Pues la entrada al virus, va a haber un proceso de replicación en los sistemas de producción de proteínas, por ejemplo, los ribosomas y el retículo sarcoplasmático. El virus entra gracias a estas proteínas acá lo que va a ocurrir es que comienza a haber un proceso de multiplicación de este virus para poder facilitar el trabajo de estos. En este caso, nosotros identificamos que en el sistema renino de angiotensina en el embarazo hay un comportamiento particular. Usualmente en la angiotensina en una persona no embarazada es heterodimérico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una expresión, ¿cierto? Potente, directa y también otra que no es directa en la persona que no es gestante. Cuando estamos en estado de gestación, acá ya es monomérico, lo que quiere decir que directamente tiene una expresión elevada,
pero indirecta es muy baja y lo que hace es que es casi inactiva, facilitando una sobreexpresión de esta y era, como habían mencionado en la presentación anterior, una sobreexposición que a nivel vascular va a marcar diferencia. ¿Por qué va a marcar diferencia? Porque van a haber unos comportamientos endoteliales que va a facilitar que ocurran unos cambios fisiopatológicos que vamos a ver más adelante. Esa sobreexpresión va a facilitar a que todo esto se llegue a dar y vamos ahora a hablar de algo que ocurre en personas gestantes y no gestantes y son unos cambios a nivel pulmonar, básicamente. Esto hace que se facilite la entrada por la afinidad que existe de estas espigas a la angiotensina 2 en unas células particulares, que son las células alveolares tipo 2 o los neumocitos. Estos neumocitos, cuando reciben o permiten la entrada de estos virus, van a hacer es que se cambie su presión de la capilaridad vascular del endotelio, facilitando a que comience a haber, obviamente, una vasodilatación, va a haber también unos cambios alveolares tipo inflamatorio y esto va a llevar a algo que es un patrón usual ahorita en el manejo del COVID, que es el SRA pulmonarmente hablando. Ya lo habían mencionado, hay una liberación, hablando del COVID, de citoquinas y un proceso de proinflamatorio, inflamatorio, que va a facilitar, aparte de los cambios en el pulmón, también a nivel generalizado, y este proceso de inflamación va a hacer de que comience a haber una disruptura vascular generalizada, lo que va a hacer primero, como lo habíamos mencionado, una dificultad respiratoria. Segundo, pues va a haber un proceso, obviamente, de no va a haber una afinidad del hierro o de la hemoglobina, y creo que esto también ocurre también con las maternas, una pequeña disociación que ocurre y hay un estado protrombótico que favorece la formación de trombos y microtrombos a nivel vascular. Comienzan a aparecer unos cambios neumónicos y inflamatorios en estos básicamente. Acá va a haber los cambios endoteliales que habíamos manifestado, luego va a producirse todo el proceso de la coagulación intravascular diseminada en fases ya tardías y también pues va a haber una linfopenia que es común en los pacientes con COVID, que también suelen ocurrir en algunas maternas mientras ocurre su proceso de formación para disminuir la respuesta a su proceso de implantación. Estos son los cambios que suelen ocurrirse en todos los órganos, pero básicamente los más notorios en las mujeres embarazadas van a ser los cambios que existen a nivel pulmonar, como el SRA, y los cambios que existen a nivel vascular. En las mujeres es algo muy usual la aparición o el aumento de la prolactina, que ya de por sí durante su formación aumenta un estado de congestión pulmonar y también el aumento de la producción de ovárica de la relaxina. Esto va a aumentar, obviamente, la producción o el proceso inflamatorio pulmonar. ¿Qué vamos a ver acá? Que cuando hablamos de cambios pulmonares vamos a enfrentarnos a diferentes eventos o fenómenos que ocurren acá. Y uno son los procesos que ocurren de distribución de los alvéolos en el pulmón, que van a ser inicialmente heterogéneos y que va a haber o va a favorecer la aparición del agua extrapulmonar. Esto favorece que ocurra unos procesos en un desbalance que ocurre entre la ventilación y la perfusión. Esta ventilación y esta perfusión lo que hace es que con el tiempo o de forma ascendente comienzan a aparecer unos chons que son pequeñas formaciones vasculares alrededor del tejido para comenzar a vascularizarse y comenzar a buscar oxígeno que no encuentran usualmente en el tejido. Cuando ocurre esto, también comienza a haber de forma retrógrada a nivel vascular una congestión que comienza a aumentar, aumentar, aumentar y comienzan a haber cambios en el intercambio gaseoso, disminución del oxígeno y aumento del CO2.
Esta congestión va a comenzar a formar en la paciente obstétrica y en el paciente sin ningún cambio, el paciente no obstétrico, va a hacer que comiencen a haber unos cambios cardiovasculares. Estos cambios cardiovasculares están más relacionados como tipo falla cardíaca derecha. Acá podemos identificar cuáles son los principales cambios que ocurren en las maternas y entre ellos estamos hablando de la infección, que ya habíamos hablado de todos estos cambios que ocurren favoreciendo el proceso de la implantación y que ocurren durante sus primeros trimestres. En este vamos a ver que básicamente en la mujer o en la gestante van a haber unos cambios que precisamente son los que comienzan a dificultar la ventilación mecánica en ellas. Y esto ocurre también en pacientes que incluso tienen obesidad mórbida y tiene que ver con la restricción de la caja torácica. Esa restricción que ya existe per se por el proceso de crecimiento intrauterino hace que la ventilación mecánica en estas mujeres embarazadas sea más difícil. ¿Por qué? Primero, hay una mayor presión inspiratoria en estas pacientes. Es difícil la ventilación porque ya habíamos hablado, porque existe un proceso restrictivo en la ventilación. Aumenta el volumen tidal o el volumen corriente en ellas y esto hace que de forma ascendente o con el tiempo también dañe el drive respiratorio. De por sí que ya la paciente o la mujer gestante se encuentra con unos cambios de CO2 durante todo su embarazo. Eso quiere decir que si ya de por sí este cambio patológico favorece la alteración del drive respiratorio, que es el que activa la respiración en todas las personas, cuando sensan un nivel de CO2 bajo o alto, con el tiempo terminan dañándolo. ¿Qué traduce eso? Que cuando una mujer o una persona que se le ha dañado el drive respiratorio, uno intenta extubarla favoreciendo unos procesos de extubación donde le reduce la sedación al paciente o a la paciente, espera que ella de por sí sola comience a respirar. En una persona que tenga el drive respiratorio, este fenómeno no va a ocurrir. Y es por eso la importancia de mantener vigilado o monitorizado el CO2, porque el CO2 sí impacta y es el que le da la orden, por decirlo de alguna manera, para que pueda uno hacer el proceso de respiración. Acá vemos, este es un estudio donde donde se compara la mujer con este otro estudio. Este es otro estudio donde se usa, por ejemplo, la hipertensión intraabdominal, que funciona en el caso del SRA como una patología tipo restrictiva. Y acá básicamente, mire cómo se vuelve a redistribuir un poco las áreas pulmonares, caso que ocurre también con la mujer. ¿Qué traduce eso? Que básicamente a este grupo o a estas personas que estaban acá con hipertensión intraabdominal, cuando les hicieron la laparotomía descompresiva, mejoró la distribución pulmonar. En este caso, la mujer lo que necesitamos es desembarazarla para disminuir esta restricción o este patrón restrictivo que ocurre en ellas. Acá, en este estudio de una revista chilena, donde quiero mostrar que fuera de que ya tienen un patrón restrictivo, ellos identificaron de que hay mujeres con un 32% de sobrepeso y con una obesidad del 21%. Entonces, súmele embarazada y ya con obesidad o sobrepeso, pues el patrón restrictivo va a ser bastante notorio. Y acá, pues todo este patrón restrictivo a nivel alveolar va a impedir la ventilación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando entra el flujo de aire con oxígeno y diferentes gases, esto que usualmente se mueve hacia los lados para ampliarse y disminuir, que gracias a las fuerzas de un tensinógeno que existe intrínseco acá en el alvéolo, evita de que eso se colapse. Cuando hablamos de un patrón restrictivo, quiere decir que cuando entra este aire, esto no se va a mover ni se va a desplazar y se va a quedar quieto. Si eso no se desplaza y no se mueve hacia ningún lado, pues no va a favorecer los procesos de intercambio gaseoso. Esto es una imagen que quiero traerles donde vemos cómo los cambios de la presión arterial de oxígeno
cuando disminuye a 70, comienzan a impactar en el feto. Entonces también es fundamental actuar de forma rápida con las maternas cuando tienen cambios gasimétricos y tienen trastornos de la oxigenación. Y lo que primero, o ahorita mencionaban, la PAFI se saca con la presión arterial de oxígeno dividido en el FiO2, y cuando uno identifica de que esa PAFI comienza a disminuir, vamos a ver que también el que, aparte de que la mamá sufre, también el feto comienza a sufrir. Acá quiero básicamente mostrarles cómo se comporta el SRA, que es básicamente lo que, por lo que ingresa una materna y muchas personas con COVID, y son 3 patrones usuales, que están clasificados en fases, y en la fase exudativa, donde en las primeras semanas es más prevalente, y con el paso de las semanas esa fase exudativa comienza a disminuir, pero en forma ascendente la fase proliferativa es la que comienza a subir. Pero acá hay algo curioso: en la última parte o en las últimas semanas es cuando se ve mayormente expresada la fase de fibrosis. Cuando un pulmón se encuentra fibrosado, realmente ya lo único que le queda es el trasplante de pulmón. Ya no existe ninguna otra estrategia ventilatoria que le ayude a mejorar su mecánica ventilatoria. Y esto es un patrón histológico que se encuentra en ellos. Esto es normal, esto ya es unos cambios difusos alveolares, y ya estos son el patrón de fibrosis. ¿Qué pasa con la cronobiología y de la SRA? Se va a identificar en 2 fenotipos, o se va a clasificar en tipo 1, en tipo L y en tipo H, o en tipo 2. Y cada uno tiene unas características. ¿Cuáles son las características? Están por la elastancia, o sea, la capacidad que tiene el pulmón de abrirse o de inflarse, ¿cierto? Y los cambios de la perfusión, ventilación, perfusión. Y claramente en ambos va a haber obviamente un comportamiento totalmente diferente. Y hay un cambio en el peso pulmonar. Hay algunos describen el pulmón de SRA como el baby lung, o el pulmón de bebé, porque realmente cuando uno mira todo este pulmón que se identifica en esta imagen, pues probablemente el único o el pequeño espacio de pulmón que se va a ventilar es este, ¿cierto? Esto negro que se ve acá. Entonces, por eso algunos hablan del baby lung, que es el pequeño o el pulmón de bebé. Y la capacidad de reclutarse. Cuando hablábamos ahorita, cuando veíamos la imagen de los alvéolos, ellos también se reclutan, se abren, se distienden y vuelven otra vez a su tamaño normal. Estos también van a tener una característica. Algunos en la primera fase o en este tipo de, o en este fenotipo de SRA, van a encontrarse una capacidad de reclutarse bastante disminuida. En cambio, en el fenotipo 2 o H, sí tienen una capacidad de reclutarse bastante, a diferencia del otro. Cuando estamos hablando de cuidado intensivo, vamos a revisar de que en el ventilador uno tiene diferentes estrategias para ventilar el paciente. Entre esas, encuentra que uno recluta y recluta al paciente. Una medida de reclutación es aumentar con presión positiva dentro de los alvéolos ese tamaño, y que eso favorezca el crecimiento o la reclutación de alvéolos que estaban cercanos a eso, para que vuelva otra vez a producirse el proceso de intercambio gaseoso. En algunos ya los alvéolos que se colapsaron, por decir de alguna manera, no se vuelven a reclutar. Entonces es bastante difícil tratar de reclutar pacientes cuando ya tienen los alvéolos colapsados, y es lo que ocurre usualmente en un SRA. Estos son el tratamiento y el manejo indicado, en donde aparece claramente la ventilación mecánica como medida de salvatoria, por decirlo de alguna manera, en el caso del SRA, pero pues obviamente estas medidas van de acuerdo a los valores que tiene la PAFI. De acuerdo a eso se toman las medidas para ventilación mecánica, pero esto está diseñado y no se contempló un grupo discriminado, o sea, no se dijo si eran embarazadas o no embarazadas. Indistintamente de eso, de acuerdo a su valor de PAFI, se decide ventilar al paciente. Sin embargo, en las maternas no hay intermedios.
o se encuentra leve o se encuentra severo. El moderado no existe porque realmente moderado ya es cuando se le da un chance a una persona para poder de pronto definir su tratamiento, pero la materna ya tiene de por sí un valor de preexistencia bastante que marca diferencia. Entonces es por eso que en ella hay que actuar de forma rápida y temprana y por eso hay que estas pacientes ventilar de forma rápida. ¿Qué ocurre? Que con este manejo pues se demostró que hubo un cambio de la mortalidad, morbimortalidad en los pacientes, porque si ustedes revisan acá, aparece la estrategia de la pronación como una de las soluciones para el manejo de estos pacientes. No es suficiente, se evidenció que no era suficiente ventilar bien a la paciente con los mejores modos y las mejores estrategias ventilatorias, sino que también era necesaria con lo siguiente, bueno, esto creo que ya lo habíamos hablado, los procesos fisiopatológicos, el favorecimiento del agua a nivel del alvéolo por los cambios. Acá vemos cómo hay una marcada aparición de mediadores proinflamatorios que favorecen este chon o este proceso de comunicación y que obviamente esto se va a ver representado de esta forma en sus últimas partes. Primero, acá vamos a ver que hay una interrupción de la entrada del oxígeno o del intercambio y esto lo que va a aparecer en un pulmón edematizado, que el oxígeno que venía en este flujo realmente no pasa al vaso para hacer el proceso de intercambio. Y fuera de eso, pues como habíamos mencionado, aparecen todos los trombos o microtrombos a nivel del vaso que también van a impedir el paso o la circulación de estos en el vaso. Acá en este estudio de Proceva comenzamos a ver cómo un grupo de pacientes que se supinaban y se manejaban ventilados, esto estamos hablando de días y esto de mortalidad. Mire cómo en ellos los que sobrevivieron más, aquellos que se pronaban. En estos son los estudios donde se identificó básicamente que como medida de salvación, la pronación ayudaba a los pacientes con SRA y estos fueron los primeros reportes o estudios que aparecieron en Wuhan cuando comenzaron a hablar de SRA y comenzó a aparecer el COVID y acá hablaban de las medidas de autopronación. Sin embargo, pues acá esto, como se muestra en esta imagen, pues los pulmones cuando están en decúbito supino, los alvéolos que se encuentran acá colapsados, cuando se ponen en pronación va a haber una mejor distribución de esos alvéolos y fuera de eso también van a vencer el peso o ya no tienen que vencer el peso del corazón sobre el pulmón o los pulmones, lo que va a favorecer es que se expandan un poco más estos alvéolos. Acá básicamente cuando hablábamos de los cortocircuitos que yo les había mencionado que aparecen, que aumentan el espacio muerto, acá en un paciente que está pronado, estos alvéolos, estos chons, creo que ya se está acabando el puntero, y estos chons comienzan a aumentarse a disminuir cuando el paciente está pronado, lo que quiere decir que comienza a favorecer. Cuando se prona una paciente o un paciente, indistintamente si está embarazada o no, lo que debe hacerse es, uno, tener una medida farmacológica para poderlo hacer, porque pronar una persona o un paciente significa exponerlo a que junto con el ventilador haga una cosa que se llama ateletrauma o biotrauma. Y ese ateletrauma o biotrauma de los alvéolos lo que va a hacer es aumentar el daño de todos ellos y por consecuencia, pues si ya teníamos alvéolos no reclutados y comienzo a dañar los que medianamente me quedan buenos, pues probablemente me voy a quedar sin pulmón. Para eso, para evitar esa pelea, por decirlo de alguna manera, entre lo que el paciente quiere respirar, ¿se acuerda lo que hablábamos del drive? Lo que el paciente quiere respirar y el ventilador me está dando a mí, pues para evitar eso hay que tener al paciente sedado y fuera de sedado también hay que tenerlo relajado. Claramente, pudiéramos hablar de que en pacientes obstétricas lo que se haga con relajantes y sedantes va a tener un impacto fetal, ¿cierto?
Y es por eso que que parte de la estrategia en el manejo de pacientes obstétricas no solamente es pronarlas, relajarlas, sino también desembarazarlas. Ese es básicamente uno de los argumentos. Estos son los aspectos más relevantes que uno tiene con un paciente en cuidado intensivo. Y acá, básicamente, cómo se prona un paciente, que se hace con una lista de chequeo, se tienen en cuenta unos aspectos fundamentales para pronar. Este es un paciente que no es obstétrico, simplemente se hace el proceso de pronación y no cambia, sino solamente la ubicación de las almohadas o de los protectores, pero es el mismo proceso de pronación. ¿Estamos bien de tiempo para ver el video? ¿Sí? Bueno, este paciente, vamos a ver acá lo que realmente nos compete en temas de paciente gestante. Entonces, acá lo que siempre tenemos que garantizar en una paciente obstétrica es, una, que no nos vaya a hacer una disfunción orgánica, que era lo que mencionábamos inicialmente. Para eso vamos a darle soporte ventilatorio y hemodinámico y obviamente vamos a tratar de garantizar el bienestar fetal. Acá simplemente quise traer esto porque durante el embarazo el gasto cardíaco de las maternas tiende a subir por el volumen de sangre que tiene. Y esto hace de que de forma adaptativa el gasto cardíaco en las maternas sea aumentado. Y esto cuando uno hace hemodinamias en maternas, lo identifica claramente. Y en hemodinamia uno habla de unos patrones usuales de comportamiento y en estas maternas se evidencia como si estuviera el gasto sobre expuesto, pero esto tiene una razón de ser. Acá básicamente quiero mostrarles una paciente materna en donde se intuba, obviamente con unos criterios de PAFI de 123 y mire cómo se ve la imagen del SRA en ella, todos los 4 cuadrantes con los infiltrados. Este es un rayos X y también mire cómo se ve la imagen. Y queda diagnosticada de la siguiente forma, hipoxemia severa. Y acá aparece con patrón de SRA H o tipo 2, como lo habíamos visto en la imagen anterior. Y acá vemos también cómo se encontraba el bebé. ¿Qué se hizo? Se trabajó en cuidado intensivo con con los perinatología y con todo el equipo quirúrgico. Para eso se hace una reserva de sangre. Obviamente se tienen en cuenta algunos aspectos que son manejados por bioética, por si hay que interrumpir el embarazo. Y todo esto finalmente demuestra de que siempre debe haber un manejo multidisciplinario en esto. Y es lo que normalmente ocurre, por ejemplo, lo contaba ahorita Andrea, en la unidad de cuidados intensivos. Esta es la imagen de una paciente obstétrica, esto es un modelo, pero pues esto ocurre en la vida real, en donde uno pues obviamente acá ya va a quedar muy expuesta a las estructuras abdominales y obviamente es contraproducente. ¿Qué hacemos nosotros? Colocar unos rollos, realmente nosotros lo que colocamos son almohadas y las colocamos en esta ubicación y realmente queda una superficie que evita, obviamente, ponerse en contacto como ocurre acá. Eh, pero pues acá la solución, vuelvo y digo, en las maternas, porque si realmente por eso no se hubieran desembarazado muchas maternas, es realmente la cesárea o definir realmente si es viable o no es viable. Si no es viable, pues definir realmente, en este caso, pues prima la vida de la madre, que creo que nosotros también tuvimos un caso porque realmente tener este patrón restrictivo pues va a ser contraproducente para la madre y no va a dejar que ella pues tenga una sobrevida inmediata cuando hablamos de gestantes. ¿Qué, vamos, pues, ¿Qué conclusiones tenemos? Primero, el soporte ventilatorio es protector. Como les decía, al paciente se maneja con unas presiones en el ventilador protectoras. Antes hablábamos de para aumentar el oxígeno, lo que se hacía anteriormente era generar la mayor presión posible en los alvéolos o en el PIP
y esto era una medida que se usaba anteriormente para tratar de garantizar el oxígeno. Sin embargo, después se comenzó a dar cuenta que no solamente se hablaba de presión, sino unos volúmenes. En este caso, se habla de ventilación protectora cuando los volúmenes son acordes. En este caso, describen que son de 6 mililitros kilogramo de peso y que esto garantiza, obviamente, una ventilación protectora en esta paciente o en el paciente y evita los colapsos alveolares. Los requerimientos de oxígeno, de CO2, perdón, recuerden que hay que hacer un monitoreo, un seguimiento de este CO2, toda vez que esto favorece el daño del drive respiratorio y para estudiar un paciente de estos es bastante complejo. Soporte hemodinámico, acá es bastante curioso que no solamente se habla de soporte hemodinámico, los vasoactivos, sino la fluidoterapia. Y la fluidoterapia para que estas pacientes o estos pacientes tengan un volumen de perfusión adecuado y usualmente los vasoactivos que se manejan, bien sea obstétrica o no obstétrica, son de tipo vasopresor, por ejemplo la norepinefrina, la vasopresina y un inotrópico usual en este caso que es la dobutamina. La anticoagulación, puesto que pueden haber cambios de la coagulación, en este caso particularmente en el SRA, pero también la materna de por sí ya también tiene una predisposición a tener cambios de su proceso de coagulación. La pronosupinación y la pregunta es ¿hasta cuántas horas puedo yo supinar o pronar una paciente? Las descripciones de los estudios decían que entre 16 y 20 horas era suficiente. Sin embargo, hay que tener cuidado porque a nosotros nos pasó que pronamos una paciente, ¿cierto? Y hizo, pues obviamente se identifica bradicardia fetal. Entonces esto es bastante importante y acá está resaltado que hay que hacerle monitoría fetal continua. Las mediciones de la distensibilidad, esto es un ejercicio que se hace con el ventilador, en donde se miran los volúmenes, la capacidad de distensión del pulmón y se hacen unas fórmulas para mirar qué tanto va mejorando de acuerdo a los días de ventilación. Ecografía fetal y la cesárea y por último se habla de soporte de ECMO. Andrea había mencionado un caso que nos remitieron de Santa Marta para poder someter a terapia de ECMO. Acá traje esto rápidamente para mostrarles cómo la PAFI mejora y esto mejoró simplemente cuando se le hizo la cesárea al paciente. Entonces, en esta, una de las grandes conclusiones es que ellas se mejoran simplemente haciéndole la cesárea cuando hay viabilidad del bebé. En este caso, quise simplemente traer este slide donde muestran que el soporte de ECMO mejora la sobrevida de estas pacientes. Sin embargo, si uno revisa en Colombia, el único centro que hace ECMO certificado y uno de los mejores centros es en Bucaramanga. Y ahí es donde realmente han tenido mejores resultados y han tenido también casos reportados de maternas sometidas a terapias de ECMO. Por último, pues simplemente esto es una enfermedad heterogénea que a todos también nos puede dar y nos está dando y creo que pues obviamente tenemos desenlaces fatales ahorita, pero pues afortunadamente se nos ha mejorado un poco la curva de mortalidad que teníamos. Existen diferentes fenotipos que ya lo habíamos mencionado, la intubación temprana en obstétricas cambia el pronóstico materno-fetal. El enfoque crítico del binomio debe enfocarse en recuperar la fisiología del embarazo para garantizar un adecuado resultado materno-perinatal. Recordemos, acá quería acotar que así hayan desembarazado o ya haya tenido un parto, pero nos llega antes de 6 meses, esa paciente por COVID o SRA se va a manejar como si estuviera todavía embarazada, para que lo tengamos en cuenta. Esto solamente tiene unos mejores resultados cuando se trabaja multidisciplinariamente. El conocimiento yo creo que debe mejorarse porque si uno revisa la literatura cuando se habla de SRA, pues probablemente los estudios con gestantes son bastante escasos. La fisiopatología es importante para aplicar los mejores tratamientos
Y la pronación es una medida terapéutica con validez considerable, que era lo que habíamos hablado anteriormente, y que impacta en la morbimortalidad de los pacientes. Las metas claras y el cumplimiento de los tiempos probablemente mejoren los resultados, y estandarizar y entrenar los equipos. En este caso, pues no es usual uno pronar obstétricas, por lo cual también tiene que uno prepararse para ese tipo de escenarios. Con esto quería darle las gracias, mostrarle el grupo con el que trabajamos, una de la parte del grupo numeroso que somos en la unidad de cuidados intensivos, y acá era cuando estábamos usando nuestros disfraces.